Buenos días, jóvenes. Cuando en esta oportunidad vamos a hablar sobre relaciones semánticas, ¿no? Y cuando nosotros hablamos o cuando nosotros pensamos en relaciones semánticas, estamos hablando de las categorías gramaticales, o sea, de las palabras que tienen relaciones por el tipo de significado, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Primero nos ponemos a reflexionar qué cosa es la semántica, qué significa la semántica, ¿no? La semántica es simplemente la ciencia lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones también que existen entre las palabras por este tipo de significados, ¿no? Nosotros sabiendo también la etimología, vamos a poder entender qué cosa es la semántica. Semántica viene del griego semánticos o semánticos. El sonido pues es lo de menos, porque no sabemos muy bien el griego, pero y eso puede traducirse como sentido o significado, ¿no? Entonces, la semántica es esto, ¿no? La, la forma como nosotros vamos a relacionar las palabras por el tipo de significado que tienen, ¿no? ¿Cuántos tipos de significados van a existir? Pues vamos a encontrar dos tipos de significados. El denotativo, el literal, el que siempre va a estar, es la idea principal que nosotros podemos tener de una palabra, es el significado que nosotros vamos a encontrar en el diccionario, ¿no? Es lo que nosotros es el significado principal, por decirlo de esa manera, ¿no? El significado principal que vamos a encontrar nosotros en el diccionario como significado primordial, ¿no? Te pongo un ejemplo ahí. Corriente, por ejemplo, es el conjunto de agua que tiene fuerza de arrastre. Eso es lo que dice en el diccionario, ¿no? Como uno de sus significados. Y ahí está un ejemplo, dice, la corriente se llevó el palo que tira el río. Es decir, la fuerza del agua arrastró, ¿no? Un significado literal, un significado que está en el diccionario, ¿no? También está el significado connotativo. ¿Qué significa esto? Contextual, ¿no? O sea, un significado que aparece de acuerdo al contexto, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la región, de acuerdo a un país, de acuerdo a una cultura, ¿no? Eh, Normalmente, significado connotativo o puede ser un significado o una palabra con varios significados o una palabra que aparece en la sociedad o en una región por un uso o una costumbre, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en el Perú a los niños les decimos chibolos, ¿no? O chiquillos, ¿no? Chiquillos es más universal, pero chibolos es la palabra que nosotros utilizamos acá para los niños. Vamos a otro país y esa palabra no existe para los demás, o sea, o puede ser un insulto, o puede simplemente ser una palabra que no tiene sentido, ¿no? Entonces, esa palabra chibolo para nosotros tiene un significado, ¿no? Pero para otros países, para otras sociedades, no tiene un significado, no tiene un significado como nosotros lo tenemos. Entonces, eso es un significado connotativo, por ejemplo, ¿no? De chibolo. ¿Por qué? Porque para otros países no tiene ningún sentido, pero para nosotros tiene un sentido bastante fuerte, ¿no? Entonces, acá te he puesto un ejemplo, llévale la corriente, ¿no? Teniendo en cuenta también la palabra que está acá, corriente, ¿no? Es decir, actúa como si, o darle la razón a la persona que estás hablando, ¿no? Entonces es una forma connotativa de la misma palabra que hemos visto en la primera parte, ¿no? Eh, Dentro de la semántica es importante estudiar estos fenómenos semánticos de las palabras. Es lo que te comentaba, es lo que te decía al comienzo, ¿no? Es la relación, sino para que nosotros podamos entender las relaciones semánticas, es importante saber o conocer estos fenómenos semánticos, ¿no? Eh, Te los menciono. Primero la monosemia, la sinonimia, la antonimia, la polisemia, la homonimia. Son los que vamos a estudiar el día de hoy.
Dentro de este grupo también existen otros más. Por ejemplo, está el campo semántico, están los campos semánticos, está la hiperonimia, las relaciones léxicas o familias léxicas o familias de palabras, ¿no? Que también tendríamos que tener más tiempo para poder estudiarlos. Es más, campos semánticos es un tema solito en la clase, una clase completa, ¿no? Hiperonimia, igualito, tendríamos que tener una clase completa, igualito con familias léxicas o familias de palabras también tendríamos una clase completa para poder estudiarlos, ¿no? Entonces, eso. Además, hay un grupito, hay unas figuras de pensamiento que son la metáfora, la metonimia, la sinécdoque, lenguaje figurado, que son básicamente estudiados en la literatura como figuras literarias también, conocidas como figuras literarias. Acá faltan algunas, ¿no? Falta la hipérbole, el hiperbatón, la anáfora, son también figuras literarias, ¿no? Entonces, pues esto ya es parte de la literatura, que también es parte también de los fenómenos semánticos de estas palabras, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar son las cinco primeras palabras que tenemos en esta lista para también ir conociendo cuáles son las relaciones semánticas que existen entre esas palabras. Muy bien. Entonces, el primer término, monosemia, es básicamente las palabras que tienen un solo significado, ¿no? Un solo significado ¿no? para cada uno de nosotros, ¿no? Normalmente son palabras que se utilizan en la ciencia, ¿no? Normalmente. Eh, Siempre van a ayudar a anclar un significado a un texto, o sea, como son palabras que tienen un solo significado, entonces siempre van a estar anclados a un tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, leer, una palabra monosémica, leer, pues, la acción de hojear un libro y interpretar las letras, las palabras que están en las páginas, ¿no? Otra palabra monosémica, verbo, es una acción, ¿no? Una acción. Otra, automóvil, eh, un medio de comunicación motorizado, impulsado por la gasolina, por la combustión de la gasolina y el aire, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, esto es la monosemia. La monosemia es palabras que tienen solamente un significado, ¿no? Y que estas palabras básicamente están en lo que es palabras técnicas dentro de una profesión, dentro de una especialización. ¿Listo? Muy bien. Tenemos la sinonimia. En la sinonimia no hay mucho que hablar, simplemente decirles pues que son palabras que tienen un mismo significado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pretérito, pasado, anterior, son sinónimos. Los tres tienen un mismo significado referido al pasado, referido a un hecho que ya se realizó. ¿Listo? Entonces, cada uno de ellos, pues, puede tener también, pues, como dice el concepto, se escribe diferente, pero son lo mismo. En el dibujo que te presento está presente también está presente también un sinónimo, que es oculista oftalmólogo, ¿no? ¿No? Entonces, para que puedas también tener en cuenta lo que te estoy explicando ahora. ¿Listo? Otro más, antonimia. En la antonimia sabemos que el concepto, que son palabras con significados contrarios, significados opuestos, ¿ya? Vamos a encontrar diferentes tipos. Vamos a encontrar dos grandes grupos, que son los gramaticales y los lexicales, o los léxicos también conocidos, ¿ya? Y vamos a encontrar dentro de estos dos grupos tres grupos, ¿no? Graduales, complementarios y recíprocos. Es importante que nosotros podamos saber. Por ejemplo, los graduales siempre van a tener un intermedio, un proceso, ¿no? O sea, entre los antónimos, en el medio siempre hay un proceso. Por ejemplo, frío, caliente, en el medio hay tibio, por ejemplo. ¿Sí? Otro gradual podría ser, por ejemplo, niñez, vejez, ¿no? Y en el medio hay un proceso también. Adultez,
puede ser o sea, todo un proceso, un adolescente, joven, adultez y vejez, ¿no? Entonces, ese es un poco el tipo como es el gradual. Los complementarios es ambos se complementan, ¿no? O se niega uno del otro. Por ejemplo, vivo o muerto. Pues si no está vivo, está muerto, ¿no? Por ejemplo, verdadero o falso. Si un término es verdadero, de hecho que ya no va a ser falso. Si un término es falso, ya no va a ser, o sea, no se va verdadero. Entonces son complementarios. ¿Listo? Son antónimos complementarios que siempre van a estar, juntos, ¿no? De hecho que son antónimos sí o sí. ¿Listo? Por ejemplo, si varón, mujer, ¿sí? Son complementarios. O es varón o es mujer. ¿Listo? Y los recíprocos, ¿no? Los recíprocos siempre se necesitan uno de otro, ¿no? Comprar, vender. Para que exista el vender, tiene que haber la acción del comprar. Igual, para que exista el comprar, tiene que haber la acción del vender. ¿Listo? Otro recíproco puede ser madre e hijo, por ejemplo. Para que exista un hijo, tiene que haber una madre, ¿no? Y para que haya una madre, tiene que haber un hijo. Igualito también profesor-alumno, es recíproco porque tiene que haber un alumno para que haya un profesor, ¿no? O tiene que haber un profesor para que exista el alumno. Entonces, te das cuenta el tipo de antónimos que nosotros podamos encontrar, ¿no? Es bastante minucioso la acción de buscar la antonimia en algunas palabras, ¿no? Entonces, esto le da cierta relación a las palabras y esto es la relación que estamos buscando nosotros en relaciones semánticas, ¿no? Uno más, polisemia, lo contrario de la monosemia, consiste en la derivación de varios significados partiendo de una sola palabra. ¿Cómo vamos a encontrar nosotros en el diccionario? ¿Y por qué yo he puesto polisemia separado de la monosemia? Porque, primero, te explico un poco qué es la polisemia. Es considerar varios significados de un solo significante, de una sola palabra, ¿no? Eso es importante que lo puedas tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues, siempre nosotros vamos a encontrar en el diccionario un significante, o sea, una entrada, una sola palabra, con varios significados enumerados, ¿no? Y a continuación te pongo un ejemplo. Mira, te vas a encontrar la palabra sierra como significante, como palabra principal, y a continuación vas a encontrar toda una colección de significados, o sea, en este caso, 5 significados, ¿no? Acá está. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el significante caballo. Caballo vamos a encontrar 13 significados en el diccionario, ¿no? Entonces son significados. Esto de acá, que te indica que tú tienes un significante y una colección de significados numerados, te va a dar la idea de que es una palabra polisémica, tiene varios significados. ¿Listo? Y ahí está cómo lo podemos nosotros, podemos relacionar sierra, montaña, herramienta, ¿no? Son términos que son polisémicos, ¿no? Para sierra. ¿Listo? Lo he puesto junto a la homonimia porque muchas veces la homonimia y la polisemia siempre nos traen un poco la confusión por los significados. Y aquí te voy a explicar un poco cómo tú puedes tener la capacidad de distinguir cuándo es polisémica y cuándo es homonimia. Básicamente yendo al diccionario. ¿Listo? Te explico antes qué cosa es la homonimia. La homonimia es la relación que existe palabras que pueden escribirse pueden sonar igual, pero que tienen significados diferentes, ¿no? Van a haber dos grupos, las homógrafas, las que se escriben igual, y las homófonas, las que suenan igual. ¿Está bien? Las homógrafas que se escriben igual y suenan igual a la vez son consideradas homónimas absolutas. Y las homófonas que suenan igual pero que se escriben diferentes son consideradas homónimas relativas también. ¿Listo? Entonces, cómo nosotros vamos a encontrar la homonimia? ¿Cómo vamos a diferenciarla de la polisémica? Vamos a encontrar de esta manera. Vamos a encontrar significantes enumerados a comparación de los significados de la polisémica. Mira, por ejemplo, tenemos acá gato, que está enumerado, y tenemos gato como significante número 2. Ambos
tienen su propio significado. Entonces, pues, ¿cómo te vas a dar cuenta que es homónima? Cuando encuentres esta palabra o el significante enumerado, no los significados, porque cada uno de ellos tiene un significado propio. Y acá, por ejemplo, para gato vamos a encontrar 3 significados diferentes, ¿no? Pero en este caso son homónimas, ¿por qué? Porque el significante es el que está enumerado. Gato número 1, gato número 2, gato número 3. ¿Está bien? Entonces, en este caso, te vas a dar cuenta que son homónimas. ¿Listo? Es importante que nosotros sepamos esto, ¿ya? Para que lo pongamos, lo podamos tener, para que lo pongamos en práctica en nuestra lengua, en la forma como vamos a hablar. Y al final te dejo, pues, las homófonas. Por ejemplo, hay con H, hay interjección de dolor, ¿no? Hay con H es del verbo haber, ¿no? Y este es homófona, ¿no? Tienen el mismo sonido. Mientras que te presento las homógrafas que tienen el mismo sonido y se escriben igual. Por ejemplo, vino de la bebida alcohólica y vino del verbo venir, ¿no? Entonces, esto es un poco el conjunto o el grupo que que tiene relación con las relaciones semánticas, valga la redundancia, ¿no? Tiene, o pertenecen a las relaciones semánticas, ¿no? ¿Por qué relaciones semánticas? Entonces, en conclusión, porque son palabras que en cierta manera están relacionadas entre sí, ¿no? ¿Por qué? Por su significado, básicamente por eso. Por eso se llaman relaciones semánticas. Te hemos dado cuenta los sinónimos, los antónimos, las homónimas, las polisémicas y las monosémicas, ¿no? Están relacionadas por su significado. Unas porque tienen un solo significado, otras porque tienen varios significados, otras porque tienen significados iguales, otras porque tienen significados opuestos, ¿no? Son opositores. Entonces, en esa manera, la relación semántica estudia eso, ¿no? El significado o la relación que existe en las palabras, no necesariamente porque sean iguales, sino porque el significado lo amerita. Muy bien, chicos, te invito a que sigas investigando, te invito a que sigas leyendo un poco más, ¿no? Infórmate sobre el tema que hemos estado hablando esta mañana y nos estamos viendo en la tarde para nuestra clase, ¿sí? Espero que haya cumplido o haya sacado tus dudas y si no, en la tarde pues tienes la oportunidad de preguntar y poder conversar también sobre lo que hemos hablado hoy día en la mañana. Nos vemos, pues te cuidas. Chao.